Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Ecos del Pasado, ese refugio donde las vidas más extraordinarias de la humanidad cobran vida para acompañarte en tus momentos de tranquilidad y reflexión. Soy Jorge, tu anfitrión, y si es la primera vez que nos acompañas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia resuena en tu corazón. Cada muestra de apoyo nos impulsa a seguir rescatando estas vidas fascinantes que han forjado el mundo que conocemos. Esta noche conoceremos la vida del hombre que cambió el curso de la historia occidental, el general que conquistó las Galias, el político que desafió al Senado, el amante que sedujo a la mujer más poderosa del mundo. Esta es la historia de Cayo Julio César, el hombre que cruzó el Rubicón y pronunció las palabras que resuenan hasta hoy: alea iacta est, la suerte está echada. Una historia de ambición sin límites, poder absoluto, amor apasionado con Cleopatra y una traición que se consumó con las palabras más dolorosas de la historia: et tu, Brut. Los primeros años, un patricio en una Roma turbulenta. Nuestra historia comienza el 13 de julio del año 100 a.C., en el barrio de Subura, uno de los más populosos y bulliciosos de Roma. Allí nació Cayo Julio César, en una familia patricia que portaba uno de los nombres más antiguos y prestigiosos de la República Romana, pero que había visto declinar su influencia política durante las últimas generaciones. Su padre, también llamado Cayo Julio César, era un hombre honorable pero sin grandes ambiciones políticas. Había servido como pretor, un cargo importante pero no excepcional, y se había contentado con una carrera respetable sin intentar alcanzar las alturas del consulado. Su madre, Aurelia Cota, provenía de una familia igualmente prestigiosa y sería quien más influiría en la formación del carácter de su hijo. El joven César creció en una Roma que vivía tiempos convulsos. La República, que había conquistado prácticamente todo el Mediterráneo, se desgarraba internamente en guerras civiles cada vez más sangrientas. Mario y Sila, los dos generales más poderosos de la época, se disputaban el control del Estado con una ferocidad que había convertido las calles de Roma en campos de batalla. Esta violencia política marcó profundamente la infancia de César. Cuando tenía apenas 6 años, estalló la guerra social, un conflicto brutal entre Roma y sus aliados itálicos que reclamaban la ciudadanía. Cuando tenía 15, Sila tomó Roma por la fuerza y comenzó las proscripciones, listas de enemigos políticos que podían ser asesinados impunemente por cualquier ciudadano a cambio de una recompensa. El joven César no era solo un observador de esta violencia, estaba directamente amenazado por ella. Su familia tenía conexiones con Mario, el gran rival de Sila. Peor aún, César se había casado muy joven con Cornelia, hija de Cinna, uno de los principales lugartenientes de Mario. Cuando Sila llegó al poder, ordenó a César divorciarse de Cornelia como muestra de lealtad al nuevo régimen. La respuesta del joven César, que tenía apenas 18 años, reveló por primera vez el carácter que lo haría famoso: se negó rotundamente a divorciarse. Era una decisión que podía costarle la vida, pero César ya mostraba esa combinación de valor personal y obstinación que lo caracterizaría toda la vida. Sila, impresionado por su valentía pero furioso por su desobediencia, lo incluyó en las listas de proscripción. Aurelia, su madre, usó todas sus conexiones familiares para interceder por su hijo. Las vestales, las sacerdotisas más respetadas de Roma, también intercedieron ante Sila. Finalmente, el dictador cedió parcialmente, retiró a César de las listas de muerte, pero le exigió que se divorciara de Cornelia y abandonara Roma inmediatamente. César aceptó el exilio, pero se negó una vez más al divorcio. El exilio y los primeros pasos, forjando a un líder. Para salvar su vida, César tuvo que huir de Roma. Se refugió en Asia Menor, donde comenzó a servir en el ejército como una forma de ganar experiencia militar y mantenerse lejos de los sicarios de Sila. Era un exilio amargo para un joven de familia patricia acostumbrado a los lujos de la capital, pero también fue una experiencia formativa que le enseñó las realidades del poder militar. En Asia Menor, César sirvió bajo las órdenes de Marco Termo, el gobernador de la provincia.
Su primera misión diplomática lo llevó a la corte de Nicomedes IV, rey de Bitinia, donde negoció la alianza de una flota para apoyar las operaciones romanas. Pero esta estancia en la corte oriental también dio origen a rumores que perseguirían a César toda su vida. Se decía que había mantenido una relación íntima con el anciano rey, algo que en la mentalidad romana era considerado profundamente deshonroso. Estos rumores, ciertos o no, se convertirían en una de las armas favoritas de sus enemigos políticos. Durante toda su carrera, sus rivales se referirían a él como la reina de Bitinia o el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. César aprendió temprano que en la política romana, la reputación personal era tan importante como los logros militares o administrativos. Su primera experiencia militar real llegó durante el sitio de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde demostró un valor personal excepcional. César fue uno de los primeros en escalar las murallas de la ciudad sitiada, luchando cuerpo a cuerpo con los defensores en lo alto de las almenas. Su comandante lo recompensó con la corona cívica, una de las condecoraciones militares más prestigiosas de Roma, otorgada solo a aquellos que habían salvado la vida de un ciudadano romano en combate. Cuando Sila murió en el año 78 a.C., César pudo finalmente regresar a Roma. Tenía 22 años y prácticamente no tenía dinero, conexiones políticas o perspectivas de carrera. Pero había aprendido lecciones valiosas durante su exilio, había visto cómo funcionaba el poder militar, había experimentado la diplomacia internacional y sobre todo, había desarrollado esa resistencia personal que le permitiría superar las crisis más graves de su vida futura. El viaje de regreso a Roma estuvo marcado por otro episodio que revelaría aspectos importantes del carácter de César. Mientras navegaba por el Egeo, su barco fue capturado por piratas cilicios, que lo tomaron como rehén y exigieron un rescate de 20 talentos. César se rió de la suma, considerándola insultantemente baja para un hombre de su rango, y les dijo que valía al menos 50 talentos. Durante las semanas que esperó a que llegara el rescate, César trató a los piratas con una familiaridad desconcertante. Les decía que cuando fuera liberado regresaría para crucificarlos a todos, pero lo decía de una manera tan jovial que los piratas lo tomaban como una broma. Cuando finalmente fue liberado, César cumplió exactamente su promesa, organizó una flota, capturó a los piratas y los crucificó. Pero como muestra de la amistad que había desarrollado con ellos, ordenó que les cortaran las gargantas antes de la crucifixión para acortar su agonía. Los años de formación, el arte de la política romana. De vuelta en Roma, César comenzó su carrera política de la manera tradicional para un joven patricio, como abogado en los tribunales. Era una profesión que permitía ganar fama, conectar con importantes personajes políticos y demostrar las habilidades oratorias que eran esenciales para el éxito en la República Romana. César resultó ser un orador extraordinario. Tenía una voz clara y poderosa, una memoria prodigiosa que le permitía citar textos legales completos de memoria, y sobre todo, un carisma personal que cautivaba tanto a los jueces como al público que asistía a los juicios. Cicerón, que llegó a ser su enemigo político pero que era el mejor orador de Roma, reconoció que César era el único hombre que podía rivalizar con él en elocuencia. Su primer caso importante fue contra Dolabela, un exgobernador de Macedonia acusado de corrupción y extorsión en su provincia. Era un caso difícil porque Dolabela tenía conexiones poderosas y había contratado a los mejores abogados de Roma para su defensa. Pero César, con apenas 23 años, presentó una acusación tan brillante y detallada que casi logra una condena. Aunque finalmente Dolabela fue absuelto por influencias políticas, la reputación de César como orador quedó establecida. Su segundo caso fue aún más audaz, acusó a Cayo Antonio, tío del futuro Marco Antonio, de crímenes de guerra cometidos durante la campaña contra los piratas. Era un caso peligroso porque Antonio tenía el apoyo de Sila y los conservadores, pero César perseveró con una determinación que impresionó incluso a sus enemigos. Una vez más, aunque no logró una condena, había demostrado que no temía enfrentarse a los poderosos. Pero César no se limitó a los tribunales.
Entendía que en Roma, la popularidad con las masas era tan importante como el respeto de las élites. Comenzó a organizar espectáculos públicos, juegos gladiatorios, y distribuciones de comida que lo hicieron querido por el pueblo romano. Gastó fortunas que no tenía en estos eventos, endeudándose hasta límites peligrosos, pero construyendo una base de apoyo popular que sería crucial para su futuro. En el año 69 a.C., cuando tenía 31 años, César pronunció 2 discursos fúnebres que revelaron su genio político. El primero fue por su tía Julia, viuda de Mario, el gran rival de Sila. En este discurso, César se atrevió a elogiar públicamente a Mario, el primer político en hacerlo desde que Sila había prohibido cualquier mención favorable del antiguo líder popular. Era un acto de audacia política extraordinario que electrizó a las masas y aterrorizó a los conservadores. El segundo discurso fue por su esposa Cornelia, que había muerto joven dejándolo viudo con una hija pequeña, Julia. Era inusual que un romano pronunciara un discurso fúnebre por una esposa joven, pero César convirtió la ocasión en una demostración de su humanidad y su respeto por las mujeres. El pueblo lloró con él, y su popularidad se disparó aún más. Durante el funeral de su tía Julia, César hizo algo aún más audaz, exhibió las imágenes de Mario, que habían estado prohibidas durante todo el régimen de Sila. Ver nuevamente el rostro del gran líder popular después de años de proscripción causó tal emoción en la multitud que muchos lloraron abiertamente. Los conservadores estaban furiosos, pero no se atrevieron a actuar contra César debido a la protección que le daba su popularidad. La carrera de honores, ascendiendo la escalera del poder. En el año 68 a.C., cuando tenía 32 años, César fue elegido cuestor, el primer peldaño en la carrera de honores romanos. El cargo lo llevó a España como asistente del gobernador provincial. Allí tuvo su primera experiencia real administrando territorios conquistados, lidiando con poblaciones sometidas, y organizando la extracción de riquezas que mantenía funcionando el sistema imperial romano. Durante su estancia en España ocurrió un episodio que revelaba tanto su ambición como su perspectiva histórica. Visitando un templo en Cádiz, César vio una estatua de Alejandro Magno y se echó a llorar. Cuando sus acompañantes le preguntaron por qué lloraba, respondió: a mi edad, Alejandro ya había conquistado el mundo entero, y yo aún no he hecho nada memorable. Esta respuesta revelaba la magnitud de las ambiciones de César. No se contentaba con una carrera política respetable, no soñaba simplemente con llegar al consulado como objetivo final. Ya a los 32 años estaba comparándose con Alejandro Magno, el conquistador más grande de la historia. Era una ambición que a muchos les habría parecido ridícula, pero que César perseguiría con una determinación implacable. Al regresar de España, César se casó con Pompeya, nieta de Sila, en un matrimonio claramente político diseñado para mejorar sus relaciones con los conservadores. Era una mujer hermosa pero sin gran inteligencia, muy diferente de Cornelia, pero la alianza le daba a César acceso a círculos sociales que antes le habían estado cerrados. En el año 65 a.C., César fue elegido edil curul, el magistrado encargado de los juegos públicos y el mantenimiento de la ciudad. Era un cargo que ofrecía enormes oportunidades de ganar popularidad, pero que también requería gastos personal enormes. César se endeudó hasta niveles que alarmaron incluso a sus amigos, pero organizó espectáculos que Roma no había visto jamás. Sus juegos gladiatorios fueron los más espléndidos de la historia romana hasta ese momento. Presentó 320 pares de gladiadores, todos equipados con armaduras de plata que brillaban bajo el sol del Coliseo. Organizó cacerías con animales exóticos traídos de África, naumaquias, batallas navales simuladas, y representaciones teatrales con los mejores actores de la época. Pero quizás su golpe de genio más audaz fue la restauración nocturna de los monumentos de Mario en el Capitolio. Había contratado secretamente a artistas para que fabricaran nuevas estatuas y trofeos del líder popular, y una noche las instalaron en el lugar donde habían estado antes de que Sila las destruyera. Cuando los ciudadanos romanos despertaron y vieron los monumentos de Mario restaurados en todo su esplendor, se produjo una demostración espontánea de júbilo que duró horas.
Los conservadores estaban furiosos y exigieron que César fuera procesado por sedición, pero la popularidad de la acción era tan grande que no se atrevieron a actuar. Marco Catón, el líder moral de los conservadores, pronunció discursos denunciando que César estaba midiendo las fuerzas de la revolución. Pero incluso él reconocía que era demasiado peligroso atacar directamente a alguien tan querido por el pueblo. En el año 63 a.C., César se presentó como candidato a pontífice máximo, el cargo religioso más importante de Roma. Era una elección arriesgada porque sus rivales eran Quinto Catulo y Servio Sulpicio, dos políticos muy respetados con mucha más experiencia que él. Además, el pontífice máximo se elegía de por vida y tradicionalmente el cargo recaía en políticos veteranos al final de sus carreras. César decidió apostar todo a una sola carta. La mañana de la elección, le dijo a su madre: «Hoy regreso a casa como pontífice máximo o no regreso». Si perdía la elección, tendría que exiliarse de Roma para escapar de sus acreedores. Había gastado tanto dinero en sobornar a los votantes que ya no tenía recursos para pagar sus deudas. La victoria fue aplastante. César obtuvo más votos que sus dos rivales juntos, lo que demostraba no solo su popularidad sino también la eficacia de su organización política. Como pontífice máximo, tendría autoridad sobre todos los aspectos de la religión romana, podría interpretar los augurios según su conveniencia y viviría en una casa oficial en el corazón del foro romano. El camino al consulado, alianzas y enemistades. Después de su elección como pontífice máximo, César fue elegido pretor para el año 62 a.C. Durante este año ocurrió uno de los escándalos más famosos de la Roma republicana, el affaire de Publio Clodio y la Bona Dea. La fiesta de la Bona Dea era un ritual religioso exclusivamente femenino que se celebraba anualmente en la casa del magistrado principal. Ese año se celebraba en la casa de César y solo podían asistir mujeres. Pero Publio Clodio, un joven patricio conocido por sus aventuras amorosas, se disfrazó de mujer para infiltrarse en la ceremonia con el objetivo de seducir a Pompeya, la esposa de César. Clodio fue descubierto y expulsado, causando un escándalo religioso enorme. El caso llegó a los tribunales, donde Clodio fue acusado de sacrilegio. César fue llamado a testificar, pero su declaración fue escueta. Dijo que no sabía nada sobre los hechos porque no había estado presente en la parte femenina de la ceremonia. Pero inmediatamente después del juicio, César se divorció de Pompeya. Cuando le preguntaron por qué se divorciaba si había declarado no saber nada sobre lo ocurrido, César pronunció una de sus frases más famosas: «La esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo». Era una demostración de que entendía perfectamente la importancia de las apariencias en la política romana. El divorcio de Pompeya también tenía motivos políticos. César había decidido que necesitaba una alianza matrimonial que lo acercara a los hombres más poderosos de Roma, Pompeyo y Craso. Su siguiente matrimonio sería con Calpurnia, hija de Lucio Calpurnio Pisón, un político respetado que podía servir de puente hacia estas alianzas cruciales. Al terminar su pretorado, César recibió el gobierno de la España ulterior. Era una provincia rica pero turbulenta, donde podría ganar tanto riqueza como gloria militar. Sin embargo, tenía un problema: sus acreedores se negaban a dejarlo partir de Roma hasta que pagara sus deudas, que habían alcanzado proporciones astronómicas. Fue entonces cuando intervino Marco Craso, el hombre más rico de Roma. Craso garantizó personalmente las deudas de César, permitiéndole partir hacia España. Era el comienzo de una relación que cambiaría la historia de Roma. Craso necesitaba un político brillante que pudiera defender sus intereses, y César necesitaba un financiero que pudiera sostener sus ambiciones. En España, César demostró por primera vez sus talentos militares reales. Organizó campañas contra las tribus lusitanas que saqueaban las ciudades romanizadas, derrotándolas en una serie de batallas que le proporcionaron tanto botín como prestigio. Sus soldados lo adoraban porque compartía sus peligros y era generoso con el reparto del botín. Pero lo más importante es que César entendió en España que su futuro estaba en el liderazgo militar, no en la administración civil.
Había descubierto que tenía un genio natural para la guerra, podía inspirar a las tropas, tomar decisiones rápidas en el caos del combate y sobre todo, entender las debilidades psicológicas de sus enemigos. Regresó a Roma en el año 60 a.C. con suficiente dinero para pagar sus deudas y suficiente prestigio militar para reclamar un triunfo. Pero se enfrentaba a una decisión crucial: podía quedarse fuera de Roma para celebrar su triunfo o podía entrar en la ciudad para presentarse como candidato al consulado. La ley romana no permitía hacer ambas cosas. César eligió la opción política, renunció a su triunfo y entró en Roma para buscar el consulado. Era una decisión que revelaba sus prioridades: prefería el poder real al reconocimiento ceremonial. Pero necesitaría aliados poderosos para derrotar a la resistencia conservadora que se organizaba contra él. La alianza mortal, el primer triunvirato. Al regresar de España, César entendió que para alcanzar las alturas del poder romano necesitaba algo más que popularidad personal, necesitaba alianzas políticas con los hombres más poderosos de la República. Roma en esos años estaba dominada por dos figuras colosales: Pompeyo Magno, el general más exitoso de su generación, y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Pompeyo había conquistado el Oriente, derrotando a los últimos restos del imperio seleucida y reorganizando todo el Mediterráneo oriental bajo dominio romano. Craso había aplastado la rebelión de Espartaco y había acumulado riquezas incalculables a través de especulación inmobiliaria y préstamos usurarios. Ambos eran infinitamente más poderosos que César, pero tenían un problema: se odiaban mutuamente y el Senado bloqueaba sistemáticamente sus iniciativas. César vio en esta rivalidad una oportunidad única. En el año 60 a.C., cuando se preparaba para presentarse como candidato al consulado, propuso secretamente a Pompeyo y Craso una alianza que beneficiaría a los tres, el primer triunvirato. César sería elegido cónsul con el apoyo de ambos, Pompeyo obtendría la ratificación de sus conquistas orientales y tierras para sus veteranos. Craso conseguiría la revisión de ciertos contratos fiscales que lo enriquecerían aún más. La alianza se selló con un matrimonio político: César casó a su hija Julia, de apenas 14 años, con Pompeyo, que tenía 45. Era un matrimonio calculado puramente por intereses políticos, pero que resultó ser sorprendentemente feliz. Pompeyo se enamoró genuinamente de la joven Julia, y ella correspondió a sus sentimientos. Este amor inesperado se convertiría en uno de los pocos vínculos emocionales reales que mantuvieron unido el triunvirato. El consulado, reformas a cualquier precio. En el año 59 a.C., César fue elegido cónsul junto con Marco Bíbulo, un conservador férrea que se opuso sistemáticamente a todas sus iniciativas. Lo que siguió fue uno de los consulados más turbulentos y controvertidos de la historia romana, donde César demostró su disposición a usar cualquier método, legal o ilegal, para lograr sus objetivos políticos. Cuando Bíbulo y los senadores conservadores bloquearon sus propuestas usando procedimientos parlamentarios, César llevó directamente sus leyes a las asambleas populares, saltándose por completo al Senado. Cuando los tribunos de la plebe intentaron usar su veto, César amenazó con la violencia física. Cuando Bíbulo trató de intervenir personalmente en una votación, los partidarios de César lo atacaron, rompieron sus faces, símbolos de autoridad, y le arrojaron estiércol encima. El episodio del estiércol se convirtió en símbolo de cómo César había degradado las instituciones republicanas. Si perdía la elección, tendría que exiliarse de Roma para escapar de sus acreedores. Había gastado tanto dinero en sobornar a los votantes que ya no tenía recursos para pagar sus deudas. La victoria fue aplastante. César obtuvo más votos que sus dos rivales juntos, lo que demostraba no solo su popularidad sino también la eficacia de su organización política. Como pontífice máximo, tendría autoridad sobre todos los aspectos de la religión romana, podría interpretar los augurios según su conveniencia, y viviría en una casa oficial en el corazón del foro romano. El camino al consulado, alianzas y enemistades. Después de su elección como pontífice máximo, César fue elegido pretor para el año 62 a.C.
Durante este año ocurrió uno de los escándalos más famosos de la Roma republicana, el affair de Publio Clodio y la Bona Dea. La fiesta de la Bona Dea era un ritual religioso exclusivamente femenino que se celebraba anualmente en la casa del magistrado principal. Ese año se celebraba en la casa de César, y solo podían asistir mujeres. Pero Publio Clodio, un joven patricio conocido por sus aventuras amorosas, se disfrazó de mujer para infiltrarse en la ceremonia con el objetivo de seducir a Pompeya, la esposa de César. Clodio fue descubierto y expulsado, causando un escándalo religioso enorme. El caso llegó a los tribunales, donde Clodio fue acusado de sacrilegio. César fue llamado a testificar, pero su declaración fue escueta. Dijo que no sabía nada sobre los hechos porque no había estado presente en la parte femenina de la ceremonia. Pero inmediatamente después del juicio, César se divorció de Pompeya. Cuando le preguntaron por qué se divorciaba si había declarado no saber nada sobre lo ocurrido, César pronunció una de sus frases más famosas: la esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Era una demostración de que entendía perfectamente la importancia de las apariencias en la política romana. El divorcio de Pompeya también tenía motivos políticos. César había decidido que necesitaba una alianza matrimonial que lo acercara a los hombres más poderosos de Roma, Pompeyo y Craso. Su siguiente matrimonio sería con Calpurnia, hija de Lucio Calpurnio Pisón, un político respetado que podía servir de puente hacia estas alianzas cruciales. Al terminar su pretorado, César recibió el gobierno de la España ulterior. Era una provincia rica pero turbulenta, donde podría ganar tanto riqueza como gloria militar. Sin embargo, tenía un problema: sus acreedores se negaban a dejarlo partir de Roma hasta que pagara sus deudas, que habían alcanzado proporciones astronómicas. Fue entonces cuando intervino Marco Craso, el hombre más rico de Roma. Craso garantizó personalmente las deudas de César, permitiéndole partir hacia España. Era el comienzo de una relación que cambiaría la historia de Roma. Craso necesitaba un político brillante que pudiera defender sus intereses, y César necesitaba un financiero que pudiera sostener sus ambiciones. En España, César demostró por primera vez sus talentos militares reales. Organizó campañas contra las tribus lusitanas que saqueaban las ciudades romanizadas, derrotándolas en una serie de batallas que le proporcionaron tanto botín como prestigio. Sus soldados lo adoraban porque compartía sus peligros y era generoso con el reparto del botín. Pero lo más importante es que César entendió en España que su futuro estaba en el liderazgo militar, no en la administración civil. Había descubierto que tenía un genio natural para la guerra. Podía inspirar a las tropas, tomar decisiones rápidas en el caos del combate y, sobre todo, entender las debilidades psicológicas de sus enemigos. Regresó a Roma en el año 60 a.C. con suficiente dinero para pagar sus deudas y suficiente prestigio militar para reclamar un triunfo. Pero se enfrentaba a una decisión crucial: podía quedarse fuera de Roma para celebrar su triunfo o podía entrar en la ciudad para presentarse como candidato al consulado. La ley romana no permitía hacer ambas cosas. César eligió la opción política, renunció a su triunfo y entró en Roma para buscar el consulado. Era una decisión que revelaba sus prioridades: prefería el poder real al reconocimiento ceremonial. Pero necesitaría aliados poderosos para derrotar a la resistencia conservadora que se organizaba contra él. La alianza mortal, el primer triunvirato. Al regresar de España, César entendió que para alcanzar las alturas del poder romano necesitaba algo más que popularidad personal, necesitaba alianzas políticas con los hombres más poderosos de la República. Roma en esos años estaba dominada por dos figuras colosales: Pompeyo Magno, el general más exitoso de su generación, y Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Pompeyo había conquistado el Oriente, derrotando a los últimos restos del imperio seleucida y reorganizando todo el Mediterráneo oriental bajo dominio romano. Craso había aplastado la rebelión de Espartaco y había acumulado riquezas incalculables a través de especulación inmobiliaria y préstamos usurarios. Ambos eran infinitamente más poderosos que César, pero tenían un problema: se odiaban mutuamente y el Senado bloqueaba sistemáticamente sus iniciativas.
César vio en esta rivalidad una oportunidad única. En el año 60 a.C., cuando se preparaba para presentarse como candidato al consulado, propuso secretamente a Pompeyo y Craso una alianza que beneficiaría a los tres, el primer triunvirato. César sería elegido cónsul con el apoyo de ambos, Pompeyo obtendría la ratificación de sus conquistas orientales y tierras para sus veteranos. Craso conseguiría la revisión de ciertos contratos fiscales que lo enriquecerían aún más. La alianza se selló con un matrimonio político. César casó a su hija Julia, de apenas 14 años, con Pompeyo, que tenía 45. Era un matrimonio calculado puramente por intereses políticos, pero que resultó ser sorprendentemente feliz. Pompeyo se enamoró genuinamente de la joven Julia, y ella correspondió a sus sentimientos. Este amor inesperado se convertiría en uno de los pocos vínculos emocionales reales que mantuvieron unido el triunvirato. El consulado, reformas a cualquier precio. En el año 59 a.C., César fue elegido cónsul junto con Marco Bíbulo, un conservador férrea que se opuso sistemáticamente a todas sus iniciativas. Lo que siguió fue uno de los consulados más turbulentos y controvertidos de la historia romana, donde César demostró su disposición a usar cualquier método, legal o ilegal, para lograr sus objetivos políticos. Cuando Bíbulo y los senadores conservadores bloquearon sus propuestas usando procedimientos parlamentarios, César llevó directamente sus leyes a las asambleas populares, saltándose por completo al Senado. Cuando los tribunos de la plebe intentaron usar su veto, César amenazó con la violencia física. Cuando Bíbulo trató de intervenir personalmente en una votación, los partidarios de César lo atacaron, rompieron sus faces, símbolos de autoridad, y le arrojaron estiércol encima. El episodio del estiércol se convirtió en símbolo de cómo César había degradado las instituciones republicanas. Su cabeza cortada fue enviada como trofeo al rey Parto, y con su muerte desapareció el tercer miembro del triunvirato que había mantenido un equilibrio precario entre César y Pompeyo. La muerte de Craso dejó a César y Pompeyo como los únicos hombres realmente poderosos de Roma, pero ahora sin los vínculos familiares o las necesidades de alianza que habían mantenido su cooperación. Pompeyo, alarmado por la creciente popularidad de César, comenzó a acercarse a los conservadores del Senado que siempre lo habían rechazado pero que ahora lo veían como la única barrera contra las ambiciones cesarianas. En el año 52 a.C., aprovechando el caos provocado por la violencia de bandas rivales en las calles de Roma, Pompeyo fue nombrado cónsul único. Una magistratura sin precedentes que le daba poderes prácticamente dictatoriales. Era una clara señal de que se preparaba para un enfrentamiento con César. La crisis final, entre la guerra y la paz. A finales del año 52 a.C., cuando César completaba la conquista de las Galias, comenzaron las negociaciones para su regreso a Roma. El problema legal era complejo. César quería presentarse directamente como candidato al consulado desde las Galias, sin pasar por el periodo de ciudadanía privada que normalmente se requería entre magistraturas. Si regresaba a Roma como ciudadano particular, estaría indefenso ante las acusaciones legales que sus enemigos habían preparado contra él. Los conservadores, liderados por Marco Catón, veían esta crisis como su oportunidad de destruir definitivamente a César. Habían acumulado evidencias de las ilegalidades de su consulado del año 59, de supuestas corrupciones durante su gobierno galo, de violaciones de las leyes sagradas de la República. Si lograban que César regresara como ciudadano privado, podrían llevarlo a los tribunales y acabar con su carrera política para siempre. Pompeyo se encontraba en una posición ambigua. Públicamente mantenía que respetaba los derechos de César y que buscaba una solución pacífica al conflicto. Pero privadamente había comenzado ya a prepararse para la guerra, concentrando tropas en Italia y fortaleciendo sus vínculos con las provincias orientales donde tenía mayor influencia. Durante todo el año 51 a.C., los emisarios viajaron constantemente entre Roma y las Galias llevando propuestas, contrapropuestas, ultimátums velados, y amenazas apenas disimuladas.
César ofrecía licenciar 8 de sus 10 legiones y contentarse con el gobierno de una sola provincia si se le permitía presentarse al consulado in absentia. Los conservadores exigían que licenciara todas sus tropas inmediatamente y regresara a Roma sin condiciones. Marco Antonio, que se había convertido en el principal representante de César en Roma, usó su poder como tribuno de la plebe para vetar todas las decisiones hostiles del Senado. Pero en enero del año 49 a.C., la paciencia de los conservadores se agotó. Aprobaron el Senatus Consultum Ultimum, la declaración de emergencia que autorizaba a los cónsules a tomar cualquier medida necesaria para salvar la República. El Rubicón, el dado que cambió la historia. El 7 de enero del año 49 a.C., Marco Antonio y Casio Longino, los tribunos de la plebe que defendían los intereses de César en Roma, fueron obligados a huir de la ciudad disfrazados de esclavos. Llegaron a Rávena, donde César esperaba con la Legio XIII, para informarle que el Senado había declarado efectivamente la guerra. César se encontraba ante la decisión más trascendental de su vida. Podía obedecer las órdenes del Senado, licenciar sus tropas, regresar a Roma como ciudadano privado y enfrentar probablemente el exilio o la muerte en los tribunales. O podía cruzar el Rubicón, el pequeño río que marcaba la frontera entre la Galia Cisalpina y territorio romano propiamente dicho, convirtiendo automáticamente su marcha en una invasión de la patria. Según Suetonio, César pasó la noche del 10 de enero meditando sobre esta decisión. Consultó con sus oficiales más cercanos, que estaban divididos entre el miedo a las consecuencias y la lealtad personal hacia su comandante. Algunos le recordaron que Roma nunca había perdonado a un general que marchara con sus legiones contra la capital. Otros argumentaban que sus enemigos jamás le permitirían una retirada honrosa. En la madrugada del 11 de enero del año 49 a.C., César tomó su decisión. Según las crónicas, pronunció en griego las palabras que se han vuelto inmortales, anerripto kibos, que los dados sean arrojados. La traducción latina, alea iacta est, la suerte está echada, se convirtió en una de las frases más famosas de la historia. Con estas palabras, César espoleó su caballo y cruzó el Rubicón seguido por la Legio XIII. Era un acto de rebelión que no tenía vuelta atrás, pero también era el momento en que el destino de Roma se decidió definitivamente. La República, que había durado casi 500 años, moriría en las orillas de ese río insignificante. La guerra civil, la República se devora a sí misma. La noticia de que César había cruzado el Rubicón cayó sobre Roma como un rayo. El pánico se apoderó de la ciudad, las calles se llenaron de ciudadanos que huían hacia el sur, los bancos cerraron, los comercios bajaron sus persianas. Nadie sabía exactamente dónde estaba César, cuántas tropas tenía o cuándo llegaría a las puertas de la capital. Pompeyo, que había pasado meses asegurando que tenía todo bajo control, se vio súbitamente superado por la velocidad de los acontecimientos. Su plan había sido reunir todas las fuerzas leales a la República en el sur de Italia mientras las legiones de César se desgastaban asediando ciudades fortificadas. Pero César no se detuvo a asediar ciudades, avanzaba con una velocidad que dejaba aturdidos tanto a amigos como a enemigos. La estrategia de César era magistral en su simplicidad, clemencia hacia los vencidos y velocidad de movimiento. En lugar de castigar a las ciudades que se le rendían, las trataba con generosidad excepcional. En lugar de ejecutar a los oficiales pompeyanos que capturaba, los liberaba después de jurarles que no tomarían más las armas contra él. Esta política de clemencia desmoralizaba a sus enemigos y lo hacía parecer más como un libertador que como un invasor. En menos de 60 días, César había conquistado toda Italia. Pompeyo y los cónsules se vieron obligados a evacuar Roma y refugiarse en Brindisi, desde donde cruzaron al Epiro para reorganizar la resistencia en Grecia. Era la primera vez en la historia que el Senado y los magistrados de Roma habían sido expulsados de la capital por un ciudadano romano. El 1 de abril del año 49 a.C., César entró en Roma. No llegó como un conquistador sanguinario sino como un ciudadano que regresaba a su patria después de largos años de servicio militar. No hubo ejecuciones, no hubo saqueos,
no hubo proscripciones. César se limitó a tomar el control del tesoro público y a organizar la administración de la ciudad con una eficiencia que impresionó incluso a sus enemigos. El amo del Mediterráneo, Dyrrhachium y Farsalia. Después de asegurar su control sobre Italia, César se enfrentaba a un desafío mucho mayor: derrotar a Pompeyo en su propio terreno. Pompeyo había tenido tiempo de reorganizar sus fuerzas en Grecia, donde contaba con el apoyo de las ricas ciudades orientales que financiaban sus legiones. Además, controlaba completamente el Mediterráneo con su poderosa flota. En enero del año 48 a.C., César realizó una de las operaciones militares más arriesgadas de su carrera: cruzó el Adriático en pleno invierno con apenas 7 legiones, dejando el resto de sus tropas en Italia bajo el mando de Marco Antonio. Era una apuesta desesperada: si Pompeyo lograba derrotarlo antes de que llegaran los refuerzos, la guerra habría terminado. La primera gran batalla se libró en Dyrrhachium, y fue la peor derrota de toda la carrera de César. Pompeyo, aprovechando su superioridad naval y su mejor conocimiento del terreno, logró atraer a las legiones cesarianas a una trampa. César perdió casi 1000 hombres y se vio obligado a retirarse hacia el interior de Grecia. Pero Pompeyo cometió el error fatal de no perseguir a César después de Dyrrhachium. Presionado por los senadores que lo acompañaban, que querían regresar cuanto antes a Roma para reclamar sus propiedades y honores, decidió buscar una batalla definitiva en lugar de mantener la estrategia de desgaste que había demostrado ser exitosa. El 9 de agosto del año 48 a.C., los dos ejércitos se enfrentaron en la llanura de Farsalia. César tenía aproximadamente 22.000 hombres, Pompeyo casi 50.000. Pero las tropas de César eran veteranos de 8 años de guerra en las Galias, mientras que muchos soldados pompeyanos eran reclutas recientes sin experiencia de combate. La batalla de Farsalia fue breve pero decisiva. César, usando una táctica que había perfeccionado en las Galias, mantuvo una reserva de caballería oculta que atacó por el flanco cuando los jinetes pompeyanos parecían estar ganando. El ejército de Pompeyo se desmoronó en pocas horas. El mismo Pompeyo, viendo que todo estaba perdido, huyó del campo de batalla disfrazado de soldado común. El perseguidor y la reina, Egipto y Cleopatra. Después de Farsalia, César se convirtió en el amo indiscutible del mundo romano. Pero aún tenía que enfrentar el problema de Pompeyo, que había huido hacia Egipto esperando encontrar refugio en la corte de Ptolomeo XIII, un rey adolescente que le debía favores políticos. Los consejeros de Ptolomeo XIII se encontraban ante un dilema terrible: recibir a Pompeyo significaba inevitablemente enfrentarse a César, pero rechazarlo podía traer consecuencias impredecibles. Su solución fue cínicamente práctica: decidieron asesinar a Pompeyo tan pronto como desembarcara, eliminando así el problema sin comprometerse con ninguno de los dos bandos. El 28 de septiembre del año 48 a.C., cuando Pompeyo se acercaba a la costa egipcia en una pequeña barca, fue apuñalado por Aquiles, un centurión romano al servicio de Egipto. Su cabeza fue cortada y preservada para presentársela a César como regalo de bienvenida. Cuando César llegó a Alejandría pocos días después y le presentaron la cabeza de su antiguo yerno y rival, su reacción sorprendió a todos: lloró. Ya fuera por una emoción genuina ante la muerte del hombre que había sido su aliado durante años, o por cálculo político para mostrar magnanimidad, César rechazó el regalo egipcio y ordenó que el cuerpo de Pompeyo recibiera honores fúnebres apropiados. Pero el destino tenía preparado para César en Egipto algo mucho más trascendental que el final de su rivalidad con Pompeyo: su encuentro con Cleopatra VII. La mujer que se convertiría en el gran amor de su vida y cambiaría para siempre su perspectiva sobre el poder y el imperio. Cleopatra tenía 21 años y estaba envuelta en una guerra civil contra su hermano menor Ptolomeo XIII por el control del trono egipcio. Era una mujer de inteligencia extraordinaria, que hablaba 9 idiomas, había estudiado matemáticas, filosofía y retórica, y poseía un carisma personal que había heredado de sus antepasados macedonios. Su primer encuentro con César se ha vuelto legendario. Sabiendo que los consejeros de Ptolomeo XIII le impedirían llegar hasta el general romano,
Cleopatra se hizo envolver en una alfombra que fue llevada como regalo a los aposentos de César. Cuando desarrollaron la alfombra, de ella emergió la mujer más fascinante que César había conocido jamás. No era solamente su belleza física lo que cautivó al conquistador de las Galias. Cleopatra representaba algo que César nunca había experimentado, una mujer que era su igual intelectual, que entendía el poder tan profundamente como él, que podía hablar de política, estrategia militar, filosofía y literatura con una sofisticación que rivalizaba con la suya propia. El romance que siguió fue apasionado y público. César, que tenía 52 años y había conocido el amor solo como un instrumento político, se encontró genuinamente enamorado por primera vez desde su juventud. Cleopatra, que había usado su sexualidad como arma política desde que ascendió al trono, descubrió en César no solo un protector útil sino un compañero intelectual que estimulaba su mente tanto como su cuerpo. Juntos navegaron por el Nilo en una barcaza dorada, visitando los monumentos de una civilización que tenía 3000 años cuando Roma aún era un pueblo de pastores. Cleopatra le mostró las pirámides, los templos de Karnak, las bibliotecas de Alejandría donde estaba preservado todo el conocimiento del mundo antiguo. César, acostumbrado a la magnificencia romana, quedó deslumbrado por una cultura que hacía parecer a Roma como una ciudad adolescente. Durante los meses que pasó en Egipto, César no solo se enamoró de Cleopatra sino que comenzó a soñar con un tipo de imperio diferente al romano tradicional. Veía la posibilidad de una síntesis entre la eficiencia administrativa romana y la sofisticación cultural oriental, entre el poder militar de Occidente y las riquezas milenarias de Oriente. El hijo del Nilo y el regreso a Roma. En el año 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo que llamó Cesarión, pequeño César. Aunque César nunca lo reconoció oficialmente como hijo suyo, tampoco negó jamás la paternidad. El niño se convirtió en el símbolo viviente de la unión entre Roma y Egipto, entre Occidente y Oriente. Para Cleopatra, Cesarión representaba la posibilidad de fundar una nueva dinastía que combinara la legitimidad ptolemaica con la autoridad romana. Para César, el niño era quizás la oportunidad de tener un heredero que encarnara sus sueños de un imperio universal que trascendiera las limitaciones tradicionales de la República Romana. Pero César no podía quedarse indefinidamente en Egipto disfrutando de su romance real. Las noticias que llegaban desde otras partes del imperio exigían su atención inmediata. Farnaces, hijo de Mitrídates, había aprovechado la guerra civil para reconquistar el Ponto. En África, los últimos pompeyanos se habían reagrupado bajo el liderazgo de Catón y Metelo Escipión. La campaña contra Farnaces fue breve pero significativa. En la batalla de Sela, César derrotó tan completamente al rey del Ponto que envió a Roma el mensaje más lacónico de su carrera: Veni, vidi, vici, llegué, vi, vencí. Era una demostración de que la eficiencia militar romana podía resolver cualquier problema en cualquier parte del mundo conocido. El dictador que transformó Roma. Al regresar a Roma en el año 46 a.C., César se encontró con una ciudad que había cambiado profundamente durante su ausencia. La guerra civil había eliminado a muchos de los líderes tradicionales, había redistribuido las fortunas, había alterado el equilibrio social que había mantenido estable la República durante siglos. César fue nombrado dictador, inicialmente por 6 meses, luego por 1 año, finalmente de manera indefinida. Era un cargo que había existido en la tradición republicana para momentos de emergencia extrema, pero que César transformó en algo completamente nuevo. Una magistratura permanente que le daba poder absoluto sobre todos los aspectos de la vida romana. Sus reformas fueron revolucionarias en alcance y profundidad. Reorganizó completamente el calendario romano, creando el calendario juliano que, con modificaciones menores, seguimos usando hoy. Extendió la ciudadanía romana a comunidades de toda Italia y las provincias. Inició proyectos de obras públicas que proporcionaron empleo a miles de ciudadanos pobres. Pero la reforma más controvertida fue su política hacia los vencidos. César perdonó sistemáticamente a todos sus antiguos enemigos, les devolvió sus propiedades y muchas veces los nombró para cargos importantes en su administración.
Era una generosidad que sus partidarios consideraban magnánima pero que sus enemigos interpretaban como una humillación calculada. Marco Bruto, descendiente del fundador de la República, fue uno de los principales beneficiarios de esta clemencia cesárea. Había luchado del lado de Pompeyo en Farsalia, había sido perdonado por César y había recibido el cargo de pretor urbano. Pero lejos de sentir gratitud, Bruto se consideraba deshonrado por haber aceptado favores del hombre que había destruido las instituciones que sus antepasados habían creado. Cleopatra en Roma, escándalo en la capital. En el año 46 a.C., César dio un paso que escandalizó a la sociedad romana, invitó oficialmente a Cleopatra a visitar Roma y la instaló en una villa al otro lado del Tíber. Era la primera vez que un líder romano trataba a un monarca extranjero como igual, y además era una mujer, y además era su amante conocida. La presencia de Cleopatra en Roma causó sensación. Los ciudadanos se agolpaban para ver a la legendaria reina de Egipto, que aparecía en público vestida con sedas orientales, cargada de joyas que valían fortunas, acompañada por una corte de eunucos y sirvientes exóticos. Era un espectáculo que fascinaba y al mismo tiempo inquietaba a los romanos tradicionales. César no hizo nada para ocultar su relación con la reina egipcia. La llevaba a banquetes públicos, la consultaba sobre asuntos de Estado, le permitía presenciar sesiones del Senado desde una galería especial. Para muchos observadores, parecía que César estaba transformándose de dictador romano en monarca oriental. La situación se volvió aún más escandalosa cuando César erigió una estatua dorada de Cleopatra en el templo de Venus Genetrix, presentándola como descendiente de la diosa del amor. Era una divinización que violaba todos los precedentes republicanos y que parecía confirmar los rumores de que César planeaba convertirse en rey. La conspiración, cuando los hijos matan al padre. Hacia el año 44 a.C., las tensiones alrededor de César habían alcanzado un punto de ruptura. Sus honores se habían multiplicado hasta niveles que parecían ridículos incluso a sus partidarios. Era dictador perpetuo, pontífice máximo, padre de la patria, y había sido declarado Dios viviente. Su estatua se alzaba junto a las de los antiguos reyes de Roma, y se rumoreaba que planeaba trasladar la capital del imperio a Alejandría. El catalizador final fue el anuncio de que César planeaba partir hacia Partia en marzo para vengar la derrota de Craso y conquistar el último reino que desafiaba el poder romano. Era una expedición que podía durar años y que lo alejaría de Roma indefinidamente, dejando el gobierno en manos de subordinados mientras él buscaba nuevas glorias militares en Oriente. Los conspiradores que se organizaron alrededor de Marco Bruto y Cayo Casio no eran soldados desesperados o aventureros sin escrúpulos. Eran senadores respetables, descendientes de las mejores familias romanas, hombres que genuinamente creían que estaban salvando la república de un tirano que la había traicionado. La conspiración incluía a más de 60 senadores, un número tan grande que parece imposible que se hubiera mantenido en secreto. Pero César, ya fuera por exceso de confianza o por una especie de fatalismo, ignoró todas las advertencias. Sus amigos le suplicaron que aumentara su guardia personal, él respondía que prefería morir una vez que vivir siempre con miedo. Su esposa Calpurnia tuvo pesadillas premonitorias la noche antes de los idus de marzo. Soñó que sostenía el cuerpo ensangrentado de su esposo, que el techo de su casa se derrumbaba, que los dioses le enviaban señales de desastre inminente. Le suplicó a César que no fuera al Senado ese día, que pospusiera la sesión, que permaneciera en casa hasta que pasara el peligro. César vaciló. Por un momento, pareció dispuesto a hacer caso a los ruegos de su esposa. Pero entonces llegó Décimo Bruto, uno de los conspiradores, quien con palabras hábiles lo convenció de que sería humillante para un hombre de su estatura dejarse intimidar por los sueños de una mujer. Los idus de marzo, et tu, Brut. El 15 de marzo del año 44 a.C., César se dirigió al Senado que se reunía ese día en el Teatro de Pompeyo. Era una ironía del destino que muriera en un edificio construido por su antiguo rival y yerno, bajo la mirada de una estatua de Pompeyo Magno. Cuando César entró en la curia, los senadores se levantaron como muestra de respeto. Uno de los conspiradores,
Tilio Cimber, se acercó para presentarle una petición sobre el exilio de su hermano. Mientras César leía el documento, Cimber le agarró la toga y se la bajó del hombro, que era la señal convenida para el ataque. El primero en atacar fue Casca, que hirió a César en el cuello con una daga. César intentó defenderse con su stylus, punzón para escribir, gritando: «Casca, villano. ¿Qué haces?». Pero inmediatamente se vio rodeado por los conspiradores, que lo apuñalaron repetidamente con sus dagas. Según las crónicas, César luchó inicialmente contra sus atacantes, pero cuando vio que Marco Bruto estaba entre ellos, se cubrió la cabeza con la toga y dejó de resistirse. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron: «Et tu, Brut? ¿Tú también, Bruto?», expresando no tanto dolor físico como una tristeza infinita por la traición del hombre que consideraba como un hijo. César cayó al pie de la estatua de Pompeyo, desangrándose por 23 heridas. Los senadores huyeron despavoridos, dejando el cuerpo ensangrentado en medio de la curia vacía. Había muerto el hombre que había conquistado las Galias, derrotado a Pompeyo, sometido Egipto y transformado la república en imperio. El legado inmortal, un nombre que se volvió eternidad. Los conspiradores habían matado a César, pero no pudieron matar su legado. En los meses que siguieron al asesinato, se hizo evidente que habían eliminado al único hombre capaz de mantener la estabilidad del Estado romano. La muerte de César no restauró la república, sino que desató una nueva serie de guerras civiles que durarían otros 13 años. El testamento de César, leído públicamente por Marco Antonio, revelaba la magnanimidad del dictador asesinado, legaba jardines y dinero al pueblo romano, perdonaba las deudas de muchos ciudadanos y adoptaba oficialmente como hijo y heredero a su sobrino nieto Cayo Octavio, que tomaría el nombre de Cayo Julio César Octaviano. Octaviano, que después se convertiría en el emperador Augusto, vengó meticulosamente la muerte de su padre adoptivo. Uno por uno, todos los conspiradores encontraron la muerte. Casio se suicidó después de la batalla de Filipos, Marco Bruto se arrojó sobre su propia espada al ver que todo estaba perdido. Décimo Bruto fue asesinado por órdenes de Marco Antonio. Pero la venganza más perfecta de César fue póstuma, su nombre se convirtió en sinónimo de poder imperial. César se transformó en un título que usarían todos los emperadores romanos, y que pasaría a otras lenguas como Kaiser en alemán y zar en ruso. 2000 años después de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de autoridad suprema. El amor que sobrevivió a la muerte, el final de Cleopatra. Después del asesinato de César, Cleopatra huyó inmediatamente de Roma llevándose a Cesarión. Sabía que sin la protección de su amante, su vida corría peligro en una ciudad que la había visto siempre como una intrusa peligrosa y una influencia corruptora. De vuelta en Egipto, Cleopatra intentó preservar la independencia de su reino navegando hábilmente entre las facciones que se disputaban la herencia política de César. Primero se alió con Marco Antonio, convirtiéndose en su amante y dándole 3 hijos más. Juntos soñaron con crear un imperio oriental que rivalizara con Roma. Pero Octaviano era un heredero más implacable de lo que cualquiera había imaginado. En la batalla naval de Actium, en el año 31 a.C., derrotó definitivamente a Marco Antonio y Cleopatra. La última reina de Egipto se suicidó con el veneno de una serpiente, prefiriendo la muerte a la humillación de ser exhibida en el triunfo de Octaviano. Con la muerte de Cleopatra terminó no solo la dinastía ptolemaica que había gobernado Egipto durante 300 años, sino también el último vestigio del mundo helenístico que había nacido de las conquistas de Alejandro Magno. El Mediterráneo se convirtió definitivamente en un lago romano, y el sueño cesariano de un imperio universal se hizo realidad, aunque bajo el nombre de otro hombre. El dictador eterno, un legado de contradicciones. La figura de Julio César sigue fascinando a la humanidad 2 milenios después de su muerte porque encarnó todas las contradicciones de la grandeza humana. Fue un demócrata que destruyó la democracia, un libertador que se convirtió en dictador, un genio militar que murió inerme bajo las dagas de sus amigos. Su capacidad intelectual era extraordinaria, escribió obras sobre gramática que se estudiaron durante siglos,
sus comentarios sobre las guerras gálicas siguen siendo considerados modelos de prosa latina. Su reforma del calendario demostró conocimientos astronómicos avanzados. Era un hombre del Renacimiento nacido en la Roma republicana. Pero quizás lo más fascinante de César fue su comprensión intuitiva de que el mundo antiguo estaba llegando a su fin, de que las instituciones republicanas ya no podían gobernar un imperio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia. Su error fue creer que podía controlar personalmente la transición hacia una nueva forma de gobierno. Los idus de marzo de 1944 AC marcaron el final de la República Romana, pero también el nacimiento del imperio que dominaría el mundo occidental durante los siguientes 500 años. César no vivió para ver la realización completa de su visión, pero había puesto en movimiento fuerzas históricas que ya no podían detenerse. Su muerte demostró tanto su grandeza como sus limitaciones. Fue lo suficientemente grande como para transformar el mundo, pero no lo suficientemente sabio como para sobrevivir a sus propias transformaciones. En su tragedia personal se refleja la tragedia de todos los revolucionarios que desatan fuerzas que luego no pueden controlar. En bajo flecha hacia la izquierda reflexión final, 3 a 4 minutos. Y así termina, queridos oyentes, la vida extraordinaria de Julio César, el hombre que cambió para siempre el destino de Occidente. Una historia que nos muestra cómo un solo individuo puede alterar el curso de la historia mundial, pero también el precio terrible que se paga por desafiar a los dioses y pretender más poder del que los mortales pueden manejar. César fue el último gran romano de la República y el primero de los emperadores, aunque nunca llegó a serlo oficialmente. Su vida marca la transición entre dos mundos, el mundo republicano donde el poder se compartía entre iguales, y el mundo imperial donde un solo hombre concentraba la autoridad absoluta. Su historia de amor con Cleopatra nos recuerda que incluso los hombres más poderosos están sujetos a las pasiones humanas, que el amor puede cambiar el destino de imperios, que los sentimientos personales y los cálculos políticos se entrelazan de maneras que las mentes más brillantes no siempre pueden prever. La traición de Bruto representa una de las heridas más profundas de la experiencia humana, el dolor de ser traicionado por aquellos en quienes más confiamos. Et tu, Brut, se ha convertido en el grito universal de todos los que han experimentado la puñalada de la traición íntima. César demostró que el genio individual puede vencer cualquier obstáculo, conquistar cualquier enemigo, resolver cualquier problema político o militar. Pero también demostró que no hay genio lo suficientemente grande como para escapar de las consecuencias de sus propias acciones, que toda grandeza lleva en sí misma las semillas de su propia destrucción. Hoy, 2000 años después, seguimos usando su nombre como sinónimo de poder supremo, seguimos citando sus palabras, seguimos estudiando sus tácticas militares y sus reformas políticas. Murió a los 56 años, pero logró la única forma de inmortalidad real, convertir su nombre en una parte permanente de la memoria humana. En Ecos del Pasado creemos que estas grandes historias del pasado iluminan nuestro presente y nos ayudan a entender mejor la naturaleza humana en todas sus dimensiones. Si la épica de Julio César te ha conmovido, te invito a darle like a este video, a suscribirte a nuestro canal y a compartirlo con quienes aprecian las historias que han forjado nuestra civilización. Hasta entonces, que tengan dulces sueños llenos de reflexiones sobre el poder, la ambición y el precio de la grandeza.